Buenos días, hoy de mañana en Conversaciones Matemáticas, un nuevo episodio. Esta vez nos trasladamos un poco en el país y nos vamos a la Patagonia, más precisamente a Comodoro Rivadavia. Y nos acompaña hoy Gabriel Soto. Gabriel Soto es doctor en matemáticas, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y profesor asociado de la Facultad de Ingeniería, todas estas facultades de la Universidad Nacional Patagonia, de la Patagonia San Juan Bosco. Es un gran gusto que estés acá, Gabriel, estoy muy contento de que podamos tener este encuentro, que de alguna manera es un encuentro que recuerda nuestro conocimiento en una reunión anual de la UMA hace 25 años. Así que, Hace 25. ¿cómo pasa el tiempo, Gabriel? Sí, ¿Cómo sí, estás? sí. Gracias. No, bueno, muy bien, gracias, buenos días y bueno, gracias Antonio por la invitación. La verdad que siempre es un placer encontrarnos y conversar sobre la inmortalidad del cangrejo, matemática y otras hierbas. Yo siempre disfruto mucho nuestras charlas. Muy bien, muy bien. La gente se va a quedar después con inquietudes, con curiosidad sobre algunas cosas. Pero bueno, para otra Bueno, charla. que escriban, Escriban, que nos escriban escriban en los y comentarios claro, daremos detalles. Así que bueno, sí. un poco ya sabés cuál es el objetivo de este espacio, que es conocer desde otro lugar el aspecto matemático, o sea, la actividad matemática en tanto actividad de docencia y actividad de investigación. Y se me ocurrió desde el principio señalar que describir a la matemática como un ser vivo, vital, fértil, complejo e inabarcable, ¿no? Entonces, para dar cuenta un poco de esa complejidad, de esa fertilidad, de esa vitalidad, es que llevamos adelante estas conversaciones matemáticas. Bueno, la pregunta inicial, la pregunta con la que comenzamos es la misma para todos. ¿Qué sucesión de hechos fortuitos o no te llevaron a elegir la matemática como una actividad con la cual ganarse el sueldo dignamente? Sí, varias veces me hicieron esta pregunta y analizando un poco las respuestas que he dado en el tiempo, he llegado como a un mínimo, ¿no? Y parece que ya tengo la historia consolidada. Y un poco yo estudié en una escuela técnica, en secundario, en matemática, o sea, me iba bien, pero no sobresalía, digamos. O sea, me iban bien las cuentas y demás. Y una de las cosas que yo aprendí de la escuela técnica era que a mí el trabajo manual de carpintería, ese, no me gustaba. O Cortar. sea, yo cortar, cepillar maderas, trabajar en el torno, en el taller mecánico, esas cosas para mí no eran. Entonces, cuando termino la secundaria, digo, bueno, ¿qué hago ahora? O sea, era estudiar o trabajar. En casa esas eran las dos opciones, pero o estudias o trabajas. Y viviendo en Comodoro Rivadavia, donde la actividad económica ronda alrededor del petróleo, eso implicaba que de ir a trabajar con mi título de técnico, las posibilidades de conseguir trabajo eran en la industria petrolera o en alguna de las industrias que prestaban servicios. Y claramente eso no era para mí. Entonces, digo, bueno, hay que estudiar. Y entonces, en ese momento también mis papás, yo ahora estoy pensando, no sé si alguna vez les pregunté específicamente si ellos me hubieran podido mandar a estudiar a otro lado, pero al tener la universidad acá, para mí la única opción era, bueno, ir, ver qué oferta académica tenía la universidad local y estudiar acá. Esa fue la... Y Y entonces ahí donde empecé a mirar qué oferta académica había, hice un par de cursos o charlas, asistí a un par de charlas de orientación vocacional, y, y bueno, de todo lo que había, lo que mejor me cuadraba a mí era profesorado en matemática. Tenía que ver un poco con la parte más social, o bueno, mis dos padres fueron docentes, entonces para mí la docencia
Era natural, era algo que era funcionaba natural. en tu casa. Y la matemática me daba bien porque, o sea, yo en la escuela técnica nunca tuve problemas en ninguna de las materias, digamos, técnicas. Digo, bueno, vamos a empezar un profesorado de matemática, era lo que más se acercaba a mis intereses, digamos. Y fue casi un amor a primera vista, porque yo me acuerdo el primer curso, análisis 1 era, el primer curso, y entra la profesora y dice, bueno, en la primera parte del curso vamos a demostrar el siguiente teorema. Entonces dice, teorema, dos puntos, R, el conjunto de los números reales, es un cuerpo ordenado y completo, punto. Así para empezar Entonces la yo digo, clase. eso para empezar la clase. Ese era el teorema que íbamos a desarrollar a lo largo de varias semanas. Siempre. Entonces yo digo, pero a ver, para mí la matemática era hacer cuentas. Entonces cuando, eso a mí me causó, o sea, no tanta impresión, sino me dio mucha curiosidad. En realidad, Vos yo, ¿qué venías es con la esto? matemática de la escuela secundaria. Claro, o sea, habíamos tenido análisis matemático 1, análisis matemático en la escuela, y yo integraba, derivaba, calculaba límites. Cuando R es un cuerpo ordenado y completo, yo digo, wow, ¿qué es esto? Y bueno, y ahí me fascinó, digamos, y bueno, y ahí empecé a, a transitar a descubrir todo este mundo tan maravilloso que es la matemática. Igualmente yo empecé a decirlo en el curso de análisis variable compleja, fue donde yo empecé a entender qué era lo que significaba cuando mis profes decían, esto es una demostración preciosa, ese es un resultado bonito. La Yo, elegancia, una palabra muy la sofisticada. elegancia, ¿no? O sea, esas cosas que, digo, después me acuerdo de la teoría del curso de variable compleja fue muy, muy interesante, fue muy revelador para mí respecto a qué era la matemática y realmente digo, esto es lo que yo quiero hacer. Digo. Quiero hacer matemática. Me acuerdo que en ese momento el profesor que teníamos era Oscar Campoli, porque bueno, una de las cosas eh, que nos pasó acá en esta universidad, la Universidad Nacional de Apadrinamiento San Juan Bosco, una universidad bastante joven, tiene alrededor de 45 años, y bueno, entonces los recursos humanos en ese momento eran Escaseaba. escasos, escaseaban, yo entré en el año 89, en el 1989 a la facultad, y, y entonces teníamos profesores viajeros. Claro. Y estos profesores viajeros entonces venían una vez al mes, nos daban clase de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cortábamos para comer y una hora y por ahí breaks más cortos en el medio, pero eran una hora, o sea, un día completo de clases, y eran teorías y cosas, ¿no? Y nos daban la lista de ejercicios y esperar al mes siguiente a que volvieran, ¿no? Sí. Y en el medio había muy poca gente local a la cual preguntarle, ¿no? Entonces fue, en algún sentido, eso también ayudó mucho a seguir enamorándome de la matemática, ¿no? Pero enamorándote de alguna manera por tu propio trabajo, por tu propio Sí, interés, ¿no? sí, 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 Porque sí. No, incluso empezamos a entender esto de, como éramos 3 o 4, que estábamos estudiando en las mismas materias, compañeros, entonces nos dimos cuenta enseguida de que había que discutir. Entonces, cada uno eh, pensaba los problemas y después nos juntábamos y nos peleábamos y pasábamos horas discutiendo y era muy gracioso. Muchas veces nos pasó, por ejemplo, Ángel La Rotonda, lo tuvimos un año de profesor, vino a dar un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, permitime, decir, Ángel La Rotonda era un profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de de San la Juan UBA, de la UBA. sí, de la UBA. Bueno, Oscar Campoli en ese momento, el profesor que tuvimos A él no lo conocía. de variable compleja, él es de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Y,
Y me acuerdo que había un ejercicio, no me acuerdo exactamente el ejercicio o la serie de problemas, pero estuvimos los 30 días tratando de entender y resolver, no salía, y cuando vino a la vez siguiente la rotonda, profe, estas cosas no nos salen y no entendemos por qué. Entonces, no, pero este resultado es falso. Miren, acá hay un contraejemplo. Entonces, digo, wow. Digo, pero igual en ese interín de tratar de demostrar algo que es Claro. falso, digo, aprendimos un montón de cosas, ¿no? En el medio, ¿no? Así que, De todos modos, sí, permíteme, de decirlo. todos modos, a la distancia, con el paso de los años, no, quizás esa no es la mejor manera, ¿no? de No, impartir clases, ¿no? Cubrían las necesidades no, del momento, pero no es recomendable para nadie que un docente venga una vez por mes, nos dé 10 horas seguidas de clase, ¿no? Digo, era lo que no, había. lo que sí, por ejemplo, uno en retrospectiva, claro que no es la situación ideal, y encima en ese momento yo me acuerdo que no había, la facultad tenía 2 o 3 bocas de conexiones de internet, digamos, entonces no había wifi ni nada, entonces había que ir o a la biblioteca o a la facultad a revisar el correo electrónico. Claro. Me acuerdo que en su momento había que escribirle una nota al secretario académico de la facultad explicando las razones de por qué uno querría tener una cuenta de correo electrónico. Sí, Y esto es eso, en sí. los 90, principios de los 90, ¿no? Y una cosa que es totalmente Y que bizarra hoy, los pensarla hoy, ¿no? jóvenes que escuchen esto ahora, que había que dar las razones por las cuales querías tener una Sí, cuenta de correo electrónico académica, son graciosas. sí, hoy, o sea, es impensable tener que escribir eso, ¿no? Gabriel, bueno, entonces de alguna Sí, manera ya algo estás diciendo con respecto, me da el pie para la pregunta que sigue, de alguna manera no había demasiados recursos docentes en tu universidad y al mismo tiempo imagino que si uno quería proseguir, continuar estudios de posgrado, quizás se complicaba, ¿no? No tenías demasiadas posibilidades de hacerlo ahí en Comodoro. ¿Cómo es que vos llegaste a la decisión de movilizarte al exterior para continuar con tu maestría, con tu doctorado? Contanos un poco en qué momento decidiste que querías estudiar y que la opción era irse afuera. bueno, yo digo, déjame decir una cosita Dale. respecto a esto de trabajar a la distancia, ¿no? O sea, si bien es cierto que no es la situación ideal, yo creo que ahí nosotros, en esta necesidad y en esta necesidad de avanzar y seguir aprendiendo matemática y demás, lo que nos ayudó a nosotros a ser muy dúctiles y aprender a siempre mirar el vaso medio lleno. Entonces, siempre aprovechar cada oportunidad, o sea, en este sentido, ¿no? Bueno, con estas condiciones, que es un poco lo que hacemos en matemática, ¿no? Estas son las condiciones en las que yo me quiero manejar. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Claro. ¿No? En Que son medio, válidos, claro. ¿no? Digo, o sea, no es la mejor, no es la situación ideal, para nada, porque justamente, o sea, yo tuve la suerte de tener 2 o 3 compañeros que eran tan inquietos como yo para estudiar matemática, entonces tenía con quién discutir, digamos. Por ahí si yo hubiese estado solo, la cosa hubiese sido un poco más difícil o capaz que terminaba siendo otra cosa. La Pero supervivencia digo, hubiera sido más complicada. sí, yo creo que mucho más difícil, pero digo, esas son de las cosas que yo entendí, esto de que para hacer matemática o sea, hay un tiempo de reflexión individual, pero hay mucho de discusión entre pares, o sea, y de peleas y de discusiones, o sea, yo me acuerdo de haber tenido discusiones con los profes, o sea, yo estaba seguro de que lo que estaba diciendo era cierto y digo, bueno, convencerme que estoy equivocado. Y digo, y a ver, pensando, ¿no? En esto yo digo que la matemática siempre es un proceso, ante un problema, es de las actividades más democráticas que existen, ¿no? Porque ante un problema, todos somos iguales, porque nadie tiene, hasta que alguien encuentra la solución. Y si es correcta, Y si venga es de donde venga, lo correcta, aceptamos.
está bien, entonces primero vos tenés que convencer de que esa solución es la correcta, y esa jerarquía, digamos, es transitoria, porque puede pasar de que aparezca otra persona que encuentre una solución que es mejor, o Exacto. diferente, o más elegante, Sí, sí. ¿no? Sí, Entonces, en un principio la noción de autoridad, de argumento por autoridad se diluye en matemática, ¿no? no, seguro, seguro. Entonces, además de ser una ciencia social, yo creo que ahí es donde uno aprende realmente el concepto de democracia, ¿no? Y en esto del ida y vuelta, y el de discutir y convencer al otro y entender que el otro, lo que el otro está diciendo, y si yo quiero que mi argumento prevalezca, tengo que convencerlo, ¿no? Tengo que Entonces juntar la evidencia, argumentar en forma tal exact, que está muy bien. exactamente. Así que bueno, yo sabía que quería seguir estudiando cuando ¿En ya qué momento terminando empezaste a considerar? en el... Y yo cuando, bueno, después que ya descubrí la belleza en matemática y me terminé de enamorar, eso ya fue en cuarto año, cuando empezamos a estudiar un poco de teoría moderna de integración, estructura de grupos y topología, esas cosas. Digo, bueno, yo quiero seguir estudiando. Entonces, en ese momento, uno de los profesores que venía a dar clase era Jorge Vargas, también de la Ah, Universidad Nacional de Córdoba, y entonces hablábamos mucho con él, y entonces yo le dije, digo, bueno, o sea, esto se puede seguir estudiando, o sea, yo sos- escuchaba esto de, ¿no? Venían los doctores en matemática, y yo digo, bueno, ¿y eso dónde se estudia? Porque claramente nosotros en nuestra universidad, el doctorado en matemática en ese momento, o sea, no había, digamos, no sabíamos qué era, ¿no? Uno estudiaba para ser profesor en matemáticas. Y bueno, y ahí digo, yo quiero seguir estudiando, y bueno, entonces en ese momento, en Argentina, para ingresar a cualquier programa de doctorado, había que ser licenciado en matemáticas. Yo estoy hablando del año 95, más o menos. sí, Entonces, Jorge Vargas me dice, bueno, esa es una opción, pero con su título de profesor, claro. Ya tenías un sí título o de sí grado. tenía un título de grado, y dice, con su título no va a poder entrar a ningún programa de posgrado, va a tener que terminar la licenciatura. Y entonces por ahí lo que puede hacer es, en ese tiempo que le va a tomar terminar la licenciatura, puede postular a una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, y en ese tiempo ya consigue una maestría. ¿Tenía Entonces fue más o menos licenciatura? así. Discúlpame, ¿tenía licenciatura en No, posgrado ya? en ese momento la licenciatura no estaba, no era parte de la oferta académica en la Bien, universidad. o sea, No era, no, y lo más cercano que había era Bahía, claro. pero bueno, yo ya en ese momento eh, ya me había puesto de novio con mi mujer, digamos, entonces uno ya también tenía otros, eh, se empiezan a cruzar otras cosas, ¿no? Esto de, bueno, yo termino de estudiar una carrera de grado, digo, ahora ya me tengo que independizar, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, hablando con Jorge, es el que me dice, bueno, yo diría que usted se vaya Afuera. afuera, por ahí, porque en el tiempo que le tome terminar la licenciatura y poder postular para el posgrado, ya tiene un título, Claro. una maestría, al menos. Y bueno, y así empecé, y ahí aparecieron otras dificultades, ¿no? Esto de tener que rendir los exámenes estandarizados de inglés y demás, que acá en Comodoro eh, yo decía, bueno, tengo que prepararme para rendir el TOEFL. Iba a los institutos de inglés y me decía, bueno, ¿cuántos años de inglés estudiaste? No, yo nunca estudié inglés. Yo el inglés que tenía era el de la escuela, digamos, y después de leer la bibliografía matemática en inglés. No, entonces es imposible, vos no vas a poder rendir ese examen. Y entonces digo, pero ¿y cómo, no? Y a ver, entonces Jorge, me acuerdo que vino, me traía, cuando él venía, traía manuales para preparar el examen, de la época que él había preparado el examen cuando se fue a Estados Unidos y demás. Me acuerdo que un verano conseguí ir a tomar un curso intensivo para preparar el TOEFL en Córdoba. Estuve, me acuerdo, era enero y febrero
en Córdoba para un curso intensivo para rendir el TOEFL. Así que bueno, yo terminé en el año 95, en mayo del 95, y en septiembre del 97 estaba en la Universidad de Utah. Porque bueno, en ese interín, o sea, me tomó más o menos un año rendí 4 veces el TOEFL. Porque, bueno, bien, tenaz. Digo, pero es que, claro, era eso, yo quería hacer eso, Claro. digo, y lo rendí 4 veces porque, claro, no llegaba a la nota mínima, ¿no? Tenías que rendir el examen de inglés antes de aplicar a alguna universidad extranjera. Exactamente, esa era una condición, ¿no? Y había que tener un puntaje mínimo, Entonces, y esas son las cosas de vivir en la periferia, ¿no? O sea, yo de las 4 veces que rendí, una sola la pude rendir acá en Comodoro, las otras 3 tuve que ir claro. a rendir a Buenos Aires, con todo lo que ello implicaba, ¿no? Sí, obvio, claro. O sea, ya hay amigos que me quedaba a dormir en casa de amigos, viajaba en colectivo, entonces no gastaba tanto, digo, o sea, pero también es eso, ¿no? La resiliencia, ¿no? Y eso un poco, digo, cuando vos te pones un objetivo, digo, ahora que lo estoy pensando, esta forma en que yo aprendí o estudié mi carrera de profesorado también sirvió, ¿no? En esto de, bueno, si vos tenés claras las cosas, tenés que seguir, y bueno, hasta que lo lográs, digamos, ¿no? Y bueno, sí que otra cosa que fue súper interesante es, bueno, vamos a escribir, yo ahí aprendí a usar el látex, bien. hacia finales de la carrera, digamos, y entonces, bueno, era generar todas las, en ese momento para conseguir la información de las universidades había que escribir por carta postal. Claro. Entonces, bueno, escribir a todas las, o sea, acceder a alguna base de datos. Entonces, bueno, también conseguimos una base de datos de universidades. Jorge me ayudó a decir, bueno, hay que escribir a estas, pero también se puede escribir a estas otras. Me acuerdo que escribimos pidiendo información, creo que fueron cerca de 120 universidades. ¿Escribiste 120 cartas? Mandamos 120 cartas. Claro, porque en ese momento yo decía, bueno, yo quiero estudiar matemática, no sé qué quiero hacer todavía, pero yo quiero seguir estudiando. Entonces, esa era otra de las características del sistema de posgrado norteamericano, ¿no? De que uno entra a estudiar el posgrado y hay como una etapa de preparación donde vos estudiás matemática básica y en ese interín es el que vos te empezás a pensar qué es lo que querés hacer como matemático, ¿no? O sea, no es tan... no está tan estructurado como acá en Argentina, que uno para entrar al programa de doctorado o para pedir una beca y demás, básicamente uno ya tiene que tener el problema, ¿no?, que va a resolver, el área, digamos. Sí, ¿no? Sí, es un anteproyecto, digamos. Eso. Sí, eso es claro. O sea, yo cuando pedí la beca para irme a estudiar allá, nada de eso necesité. Era solamente toda la biografía escolar, digamos, ¿no? Los antecedentes. Y bueno, y me respondieron a 120 universidades. Entonces, fue súper súper interesante eso. Tenía la casa, me acuerdo, mi vieja enloquecía. Me dice, bueno, ¿qué vas a hacer con todos estos papeles? Llegó correo, claro. Y así fue que apliqué a 3 universidades y me aceptaron en la Universidad de Utah. Y así que ahí me fui. Yo siempre me acuerdo el día que recibí la carta de aceptación, me acuerdo me tuve que sentar, no podía creer la emoción, me imagino. La emoción, ¿no? Porque, digo, era otro mundo, ¿no? O sea, digo, bueno, conseguí la aceptación y ¿ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Una vez que llegaste allá, enseguida, ¿qué diferencias notaste con tu experiencia en Comodoro? Más allá de que era otro mundo, en el sentido más literal del término, en términos académicos, ¿notaste diferencias? ¿Qué fue lo que te sorprendió o no? Quizás no.
Mirá, en términos académicos, para mí la preparación del examen de calificación, que es, o sea, la estructura del programa de doctorado, es básicamente el primer año uno hace cursos de matemática básica, que en general son de teoría de la medida, estructuras algebraicas, topología, análisis funcional, esas cosas, y uno tiene que rendir un examen de en tres de esas áreas, digamos, ¿no? Ahí yo entendí qué significaba la palabra o la frase matemática básica, ¿no? O sea, esa es si uno quiere avanzar o desarrollarse académicamente como matemático, esas son las bases, digamos, no resolver integrales, digo, sino esa es la base. Y entonces, para mí, los cursos para el examen de calificación, no es que fueron fáciles, pero la bibliografía que nosotros usábamos para preparar esos cursos de calificación eran los que nosotros habíamos usado para los cursos de grado. Entonces, digamos que académicamente Ya tenías una familiaridad con... estaba bien preparado, digamos, o sea, y bueno, eso fue súper, o sea, fue muy interesante y a la vez muy estresante porque básicamente aprobar los exámenes de calificación era determinante para poder seguir avanzando en el doctorado, ¿no? Claro. Y bueno, para mí era todo nuevo allá, ¿no? Yo llegué en ese momento, parte yo tenía una beca de FOMEC, que en ese momento me acuerdo Miriam Pacheco. Miriam Pacheco, ella era de Comodoro, pero bueno, ella se licenció en La Plata y después se doctoró con Cristian Sánchez en Córdoba, Universidad de Córdoba, y volvió a Comodoro. Y entonces ella fue una de las que motorizó, digamos, que la gente eh, siguiera posgrados. Se formaron. Los egresados que se formen, los egresados de nuestra universidad se formaran, ¿no? O sea, digamos que Miriam llegó en un momento donde ya teníamos básicamente las carreras la carrera de grados consolidadas, y eso también es importante remarcar, ¿no? Que la Facultad de Ingeniería hizo como una inversión, digamos, y dijo una apuesta, bueno, matemática es un área que hay que fortalecer, primero con el grado y después ¿no? con el posgrado. Entonces, en eso hay dos profesoras, Susana León, que vos conocés, y Estela Simón, ellas fueron como las que motorizaron y pelearon para que la carrera de matemática se mantuviera en una facultad de ingeniería, digamos, claro, encima, ¿no? Y bueno, y fue Miriam donde en los 90 aparecieron estos programas de mejora de la educación superior, FOMEC, entonces ahí hubo como un salto cualitativo en términos de la bibliografía que había claro, en la facultad, los cursos de posgrado que ya se hacían para los profesores que estaban dando clases, y en eso también se abrieron un par de posibilidades de becas para ir a estudiar al exterior, entonces eso fue como también otro de los empujes que me llevaron a irme a Estados Unidos, ¿no? Entonces, y bueno, ya me perdí, ¿qué era lo que...? No, claro, ¿cómo había sido la experiencia esa? Me dijiste que desde el punto de vista académico estabas bastante bien formado por el tipo de enfoque y de bibliografía con el que trabajaste en tu grado, y que entonces esos textos, esa misma matemática te resultaba dentro de todo accesible cuando tuviste que encarar tus estudios de posgrado Claro. en Estados Unidos. No, sí, y los exámenes de calificación, esos se rinden las 3 materias en una semana. Claro. Yo rendí, me acuerdo, análisis funcional, eh, ecuaciones diferenciales y análisis matemático. O sea, análisis real y complejo, digo. Okay. Esas fueron las áreas que yo elegí porque, claro, a ver,
Ya tenías más o menos claro para dónde enfilar. Ya había pasado un año, digamos. Claro. Claro, ya había pasado un año. ¿Y qué pasó en el interín? Digo, cuando yo sabía que quería estudiar matemática, no sabía qué. Entonces, esa otra de las cosas que Jorge Vargas me dijo, dice, bueno, en los departamentos de matemática hay muchos seminarios. Entonces, él me dijo, si usted vaya a todos, toda charla y seminario que se brinde en el departamento, usted vaya, no va a entender nada probablemente al principio, pero eso le va a dar familiaridad con la terminología, con la gente, cuáles son los problemas que la gente está pensando y demás. Entonces, digo yo, en Utah tenía que tomar los cursos del doctorado, después tenía que dar clase, porque esa era parte de la beca, ¿no? Y tenía que dar clase. Estaba como auxiliar o jefe de trabajos prácticos. Y después tenía tiempo para los seminarios, digamos, ¿no? Porque aparte, bueno, allá las clases, los cursos, por ejemplo, eran los de doctorado, eran 3 horas por semana. Esa era la carga horaria, digamos. Y en los cursos, cuando yo tenía que dar clase, las prácticas eran 1 hora y tenía 2 comisiones. O sea que eran 3 horas de clase, tenía que dar, digamos. Claro. Entonces había mucho tiempo para estudiar y pensar. Y entonces me dediqué a ir a todos los seminarios, ¿no?, que había. Y ahí fue donde descubrí lo que quería hacer en el seminario de biología matemática. Y ahí es donde conozco a mi director de tesis, a mi director Hans Othmer. Claro, y yo no me acuerdo, no me olvido más el título de la charla, era La dinámica de la topoisomerasa. Yo, bueno, vamos a ver, es matemática biológica, vamos a ver de qué trata. Y bueno, y yo quedé fascinado y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces es un poco también al hablar con el tutor académico que me han asignado en ese momento, yo le digo, mire, yo quiero hacer biomatemática y demás, entonces de acuerdo a los tipos de problemas que se estaban estudiando en el departamento, lo que me convenía era rendir el examen de calificación en esas áreas, ¿no? Ecuaciones diferenciales, análisis funcional y teoría de la medida, digamos. Entonces por eso fue que opté por eso. Y bueno, y en ese seminario fue que tomé un curso de biomatemática y que lo daba mi director, Hans Othmer. Y bueno, y ahí empezamos en algún momento, creo que fue en el último semestre, hacia el finales, Hans me dice, ¿por qué no lees este par de papers? A ver si te gusta, si te interesaría trabajar en estos temas, que me acuerdo que era motilidad celular, quimiotaxis. Y así que bueno, empecé a leer un poco, seguir con los cursos de... esto ya fue después de haber aprobado los exámenes de calificación, ya empecé a leer un poco más específico de biomatemática. Tuve que estudiar mucha biología, digamos, o sea, era otro mundo diferente, porque los papers, toda la primera parte era biología, y de qué se trata eso. Entonces también, de nuevo, nunca tomé un curso formal de biología, pero era agarrar el libro y estudiar, digamos, y preguntar en función de lo que pasaba. Y ahí de nuevo volví a lo que yo había hecho en mi carrera de grado, ¿no? De agarrar el libro, sentarte y descoserlo, o sea, no quedaba otra. Y bueno, y eso hacia finales ya del 99, Hans me dice, bueno, mira, yo me voy a la Universidad de Minnesota. Tengo una posición, me ofrecieron trabajo allá y me voy. ¿Te querés venir conmigo? Y para mí realmente era lo mismo, yo quería trabajar con Hans, claro. O sea, porque aparte me gustaba la forma que en que él trabajaba, y yo digo, bueno,
O sea, si me reconocen todo lo que había hecho acá, o sea, yo lo único que no quería era volver a rendir los exámenes de calificación, porque, o sea, es una, una etapa muy bonita, pero muy intensa. Claro. Entonces, o sea, hacerlo una vez está bien, ya dos, no. Y bueno, y así que reconocieron todo en la Universidad de Minnesota y nos fuimos para allá. Ya digo, nos fuimos porque en ese momento ya Daniela, yo ya estaba, nos habíamos casado y Daniela ya estaba conmigo en Estados Unidos, digamos, ¿no? Bien. Y así fue que llegué a la Universidad de Minnesota, de la mano de Hans, y bueno, y ahí digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque, digo, seguimos trabajando en esto y bueno, y a mí hay una cosa que había escuchado varias charlas de neurociencia. Y realmente eso me tincaba mucho más que lo de motilidad celular. O sea, estaba bueno, los problemas y demás, pero a mí el problema de neurociencia me llamaba mucho la atención. Así que ahí empezamos a buscar. Hans en ese momento me dice, bueno, si vos querés hacer algo de neurociencia, y en particular ya estábamos con dinámica de calcio, vamos a construir el problema, vamos a buscarlo. Y yo me acuerdo que él me decía, dice, mira, para mí es mucho más fácil que yo te resolver este problema. O sea, incluso para vos es más fácil. Pero a ver, en tu vida profesional, una vez que vos termines acá, vos vas a tener que buscar tus problemas, vas a tener que crear, o sea, buscar problemas. Entonces, hagamos eso juntos ahora, digo, porque eso es lo que te va a pasar después, digamos. Comencemos a hacerlo. Comencemos a hacerlo ahora, que es un momento donde, bueno, yo tenía la beca. El resto de tu vida matemática va a ser así. Tu vida profesional va a ser así, entonces empecemos ahora. Y yo creo que eso es súper... realmente aprendí mucho de eso con Hans, ¿no? De cómo uno va armando el problema, ¿no? Como que uno le va dando forma, porque incluso no es que en matemáticas los problemas están ahí, ¿no? Y uno va y los busca. Es algo que está surgiendo, ¿no?, en varias charlas, Gabriel, esto de tratar de acabar con ese mito, esa creencia de que uno se despierta un día a la mañana y dice, hoy me voy a inventar un teorema. Justamente, en varias charlas está surgiendo esto de que el teorema es el resultado final, consecuencia de un montón de trabajo que no se observa, ¿no? Claro. Lo dijeron en varias de las charlas. Claro. O sea, entonces hay mucho de prueba y error, es decir, bueno, vas por este camino, bueno, pero mira, esto ya se hizo, entonces hay que cambiar para otro lado. Bien. Bueno, y así es donde empecé y terminamos con el proyecto de tesis, que era de modelar la dinámica de calcio en transmisión sináptica. Entonces tomamos un experimento en particular de modulación de calcio, y bueno, hicimos todo el desarrollo matemático y salieron un paper bonito, digamos. O sea, y así fue que te doctoraste. En algún momento decidiste volver a Comodoro, y esto me da pie para que empecemos a hablar un poco de algo de una idea que venís concibiendo hace tiempo, que es esta de deshacer matemática. Contanos un poco tu vuelta a Comodoro Rivadavia y cómo surge esta noción de deshacer matemática que está bastante presente en tu trabajo como educador y como investigador. Mirá, la idea de volver para mí siempre estuvo presente, en particular, yo creo que fui uno de los pocos casos exitosos de FOMEC, en el sentido de que con estas becas de FOMEC uno volvía y tenía un cargo full time en la universidad. Entonces eso es otra cosa que también hay que reconocer o tengo que reconocer de la Facultad de Ingeniería, que ellos cumplieron con su parte del acuerdo, ¿no? Entonces eso me permitió a mí volver. O sea, si no, de lo contrario no hubiese estado acá, digo. Entonces, y a mí siempre me hizo mucha ilusión esto de poder hacer matemática o hacer ciencia en el lugar donde crecí, digamos, ¿no? O sea, porque ya en ese momento cuando volvimos ya
volvimos con 2 hijos y bueno, nos hacía mucha ilusión también que nuestros hijos crecieran, como se llama, crecieran con sus abuelos, con sus tíos, sus primos, ¿no? Todas esas cosas que son la parte también Sí, más que humana, hacen, ¿no? De que uno, que hacen también a la vida de uno, ¿no? Porque o sea, uno no está todo el día resolviendo matemáticas, teoremas y demás, uno tiene otras cosas para hacer también. Así que bueno, volvimos en el 2006, en el 2006 empezamos acá o sea, tomo el cargo de profesor exclusivo en la Facultad de Ingeniería y bueno, y ahí empezamos, y ¿qué hacer? Digo, una de las cosas que pasaba, que me hacía mucha ilusión y que era un desafío súper importante porque ya éramos varios científicos que habíamos estado afuera y habíamos vuelto a la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, o sea, en diferentes áreas, ¿no? Y todos ellos tenían esta misma idea de que en un lugar como el de la Patagonia San Juan Bosco, si no había estructura académica, no había inercia científica, o sea, había todo para hacer. Entonces era como un buen lugar para hacer algo claro, de la nada, ¿no? está todo por Entonces hacer. estaba todo por hacer y eso, digamos, tiene una desventaja. Ya en ese momento la comunicación era mucho más fluida, ya todos teníamos internet y demás, ¿no? Eh, la desventaja es, bueno, que uno está lejos y demás de los centros, digamos, de producción científica, uno como que está en la periferia, ¿no? Pero también te da esta libertad de vos poder construir tus propios espacios sin tener que chocar o entrar en tensión con ya los grupos formados, digamos, Claro. ¿no? Entonces, por ahí que en los grandes centros de científicos uno tiene que ir y tenés que hacer lo que hace la gente que ya está haciendo, digamos. O sea, ahí como que lleva mucho más tiempo por ahí independizarse o hacer o trabajar en cosas que uno realmente quiere hacer, digamos, ¿no? O sea, entonces en ese sentido fue un desafío, o sea, un estímulo muy, muy bueno, porque aparte ya hay, en ese momento había un par de grupos acá, o sea, no de matemática, pero sí, por ejemplo, de bioquímica y de farmacia, que habían hecho un trayecto parecido al que estaba haciendo yo y les estaba yendo muy bien, digamos, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, y un poco es, digo, bueno, el tratar de tener el posgrado Por ejemplo. acá, ¿no? Localmente, y después empezar a trabajar la interdisciplina. Una de las cosas que a mí me motivaba o que yo aprendí en matemática biológica es que el trabajo interdisciplinario es fundamental. O sea, en esto de tomar un problema de biología, y eso es un poco tomar un problema de biología y matematizarlo. ¿Está bien? Entonces, esa por ahí es la diferencia. Siempre estuvo la discusión esta de matemática pura y aplicada, O aplicable, o y un matemática poco aplicable, como dicen algunos. claro, pero la diferencia básicamente es la génesis o la fuente del problema. Digo, por ahí los matemáticos aplicados lo que hacemos es resolver problemas que están fuera de la matemática. Entonces uno en ese proceso tiene que traducir, o sea, tiene que darle forma matemática al problema que por ahí viene de otro lado, ¿no? Mientras que lo que hacer matemática pura, si se quiere, es trabajar con objetos que ya vienen de la matemática. Entonces, que uno también tiene que hacer el acomodamiento, los tiene que, ¿no?, amasar, dar vuelta para que se vean como uno los quiere ver. Entonces ahí la interdisciplina es fundamental porque, o sea, no es que yo sepa mucho de biología, sino que en realidad entiendo el idioma biológico como para ir a Ir a preguntarle a un preguntar, biólogo y interactuar con entender alguien. lo que me dice el biólogo. O sea, eso es fundamental. Y bueno, y entonces ahí empezamos a buscar problemas.
O sea, mientras armábamos Claro. toda esta discusión, digamos, ¿no? De generar un programa de doctorado que, dicho sea de paso, en la Facultad de Ingeniería en 2011 más o menos, logramos abrir la carrera de doctorado en Ciencias de la Ingeniería y con diferentes menciones. Y hay una de las menciones es matemática. Entonces, sí, dale. No, no, que no quiero que te olvides, ya estamos casi 50 minutos de charla. O sea, me tenés que decir el concepto corto, deshaciendo matemática, esa idea. Bueno, eso, Mención, deshaciendo por favor, eso no matemática. lo tenés que olvidarte. No, no, no. A ver, ¿de dónde vino esto de deshaciendo matemática? Yo, o sea, al ser profesor en matemática y el haber dado clase, o sea, esto de la enseñanza de la matemática siempre fue un problema muy vigente para mí, ¿no? Entonces, también al volver, por estas cuestiones de la vida, me acuerdo una vez una maestra me llama por teléfono y me dice, Gabriel, yo tomé una vez un curso que vos diste en el año 94. Yo ya ni me acordaba que había dado ese curso para maestro en el 94, y a ella le había quedado se ve que le gustó. Si no, No no te había quedado llamaba. muy, no, si Si no, no, no me llamaba, entonces, porque ella tenía, ¿cómo se llama? Estaba asociada a un programa de cimientos, de la Fundación Cimientos, que era un programa de apoyo a escuelas, y entonces necesitaban asesoría disciplinar, y digo, bueno, y por esas cosas, digo, cuando uno entra ya en estas cuestiones de las ciencias humanas o ciencias sociales, ya los nombres, los títulos, estas cosas, digo, uno tiene que ser muy preciso en la forma que uno usa el castellano, y es una precisión diferente a la que uno usa en el lenguaje matemático. cada disciplina tiene su propio lenguaje, entonces. Eso, exactamente. Y bueno, y lo de deshaciendo matemática era justamente eso, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es hacer matemática? Y justamente hacer matemática es deshacerla. O sea, ¿no? Y como vos decías, esto hablábamos hace un rato, no sé si fue antes o después de empezar a grabar, esto de que el teorema es lo último que se presenta, ¿está bien? Eso o sea, a ver, es lo primero que se presenta, Pero, pero es lo último que aparece. Entonces, la idea de deshacer matemática es justamente eso, o sea, ese teorema que vos presentás, en realidad es el broche de oro de un montón de trabajo que vino antes, ¿no? Y bueno, y entonces con ese juego de palabras, me acuerdo que salió así de deshacer matemática, yo primeramente era deshaciendo matemática, pero sin el paréntesis, como está escrito ahí. Y entonces, pero en realidad, uno cuando hace matemática, en realidad la deshace, ¿no? Porque uno agarrás el teorema, lo deconstruís, lo volvés a construir, y bueno, y eso quedó, me quedó, me encantó ese título, y de hecho es el título del libro bueno, que escribí y que lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia, que también fue algo que en ese momento, hablando o ya empezando a involucrarme un poco más en temas de educación matemática, la geometría parecía como... naturalmente, claro, como algo. O sea, era natural hablar de geometría, pero era totalmente antinatural encontrarlo en la escuela, digamos. O sea, la geometría no se habla en la escuela, y es una pena realmente. Entonces, me propusieron, digo, bueno, ¿por qué no escribís algo de geometría como para formación docente y demás? Y bueno, y lo que yo hice en ese libro que se llama Deshaciendo Matemática es contar una historia de cómo se desarrolló la geometría, o sea, pensando que como a mí me hubiese gustado que me contaran la geometría en la escuela. Sí, a fin de cuentas, los conceptos matemáticos están por ahí, y es una cuestión de cómo uno arma el relato de su propio aprendizaje, ¿no?
Yo creo que todo relato es un relato, todo relato de la enseñanza es un relato del propio aprendizaje, de alguna manera, ¿no? Claro. No, Y es muy no, interesante esto de que hayas tenido el interés de compartir con la gente, con tus estudiantes, con los lectores, esta idea de deshacer la matemática, ¿no? Tratar de deshacerlo. mostrar un poco más cómo es la génesis de la cuestión. ¿El libro es de Sí. circulación gratuita, Gabriel, o está disponible Eh, para que podamos Creo que compartirlo? está disponible online en la editorial de la Universidad ¿Y es de la Paternidad San gratuito? Juan Bosco. ¿Es gratuito? Que, creo que sí que está para descarga gratuita. Esta fue ya Así, hace un tiempo, sí, creo que sí, pero así después, habría que escribir a la editorial. ok, sería interesante, Este, voy a poner después en la descripción del video el link al libro, y si bueno, está disponible gratuitamente, mejor, así la gente se lo puede sí, bajar, sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, y esa así es como también me fui partiendo, digamos, en dos, digamos, ¿no? Entonces, resolver problemas interdisciplinariamente. Y yo, en realidad, siempre lo mismo, digamos, resolver problemas interdisciplinariamente, es unos problemas que vienen de la biología y otros que vienen de la educación matemática. Y esos son mis intereses hoy, digamos, ¿no? Bien. Yo tengo dos Sí, grupos de claro. trabajo. Sí, de hecho acá, cuando estaba escribiendo haciéndome el machete para conversar con vos, marcaba eso, ¿no? Que uno de los aspectos interesantes de tu actividad es esto de la búsqueda de interlocutores, vos lo has dicho, en el campo de disciplinas asociadas a la matemática, a la biología, a la química, pero a la vez de cosas tan importantes y relevantes como la educación matemática, ¿no? En ese sentido, como ya vamos a ir cerrando, quería que me cuentes un poco esto, ¿no? O sea, a partir de tu preocupación, ¿cómo ves que podemos visibilizar más el rol de los matemáticos y de la matemática? ¿De qué manera nosotros podemos contribuir a hacer visible que la matemática no es una disciplina tan ajena como lo pensamos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos a ese respecto? Y, y a ver, a mí me parece que no es un problema menor y como los matemáticos nos dedicamos a resolver problemas, los problemas que existen en la educación matemática son muy interesantes, son muy difíciles y tienen este carácter interdisciplinario, ¿no? Pero es fundamental que los matemáticos nos involucremos, los matemáticos formados en matemática nos involucremos en estas cuestiones de educación matemática. Porque aparecen cuestiones fascinantes, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar con alfabetizadores. Hay un programa que tiene la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que es que alfabetizan eh, en los centros barriales. Entonces, la mayoría en esos centros barriales, los alfabetizadores, la mayoría de ellos son trabajadores sociales, ¿no? Y entonces estoy participando ya hace 3 años de un programa de apoyo disciplinar a los alfabetizadores. Y eso primero, bueno, tiene una connotación para mí emocional muy fuerte, porque yo pienso en mis abuelos maternos, ellos apenas terminaron segundo grado, ¿no? Y básicamente en 2 generaciones ya sus nietos, digamos, han logrado tener posgrados, terminar la universidad, digo, ese salto, ¿no? Ese salto cualitativo que nos permitió la educación pública, digamos. En mi caso, digamos, yo soy un producto de la educación pública, ¿no? Entonces, un, pero más allá de eso, todos estos alfabetizadores, la primera pregunta que yo les hice, digo, bueno, ¿cuál es su percepción acerca de la matemática? Y todos odiamos la matemática. Y entonces yo digo, pero ¿y Qué entonces mal, cómo? qué O mal. sea, todos, ¿no? O sea, todos tenían una reacción negativa hacia la matemática. Entonces digo, pero
ustedes como alfabetizadores no pueden transmitir seguir estigmatizando a los alfabetizando, si se quiere. O sea, no pueden transmitir eso. Y eso fue un desafío muy interesante, porque en realidad, decimos, ¿cómo hacemos nosotros para que estos alfabetizadores puedan brindarle puentes a esta gente para entrar en este mundo de ciudadanía moderna, si se quiere? Problemas tan básicos como en poner bien el número de documento en el cajero automático, ¿no? Para que poder extraer la plata, poder extraer plata, ¿no? Y que escribir 258 no es lo mismo que 285. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? De cómo leer indicaciones, entender las indicaciones para ir, no sé, de un lugar a otro en la ciudad, en una ciudad. Entonces, ahí es donde volvió a recobrar fuerza esto de deshacer matemática, y en realidad el deshacer matemática es, lo que tuve que hacer con ellos es sentarme a deconstruir la matemática que ellos tenían construida, digamos, ¿no? Y de hecho, bueno, estas son cosas como anécdotas, ¿no? Estos alfabetizadores o este programa tiene varios asesores de diferentes áreas, digamos, y bueno, los coordinadores del programa me decían de que, contrariamente a todas las expectativas, los encuentros de matemáticas siempre teníamos asistencia perfecta. Bueno, bien. ¿Está bien? Entonces, y ahí uno se pone a pensar, bueno, digo, desde como matemáticos, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos dando hacia la comunidad? O sea, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? El relato. ¿Cuál es el relato que nosotros estamos construyendo? ¿No? Y volvemos de nuevo a la formación. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como formadores? ¿Está bien? Que hace que los profesores, los futuros profesores, estén a cargo de la enseñanza matemática de estos chicos que no van a ser matemáticos y que desarrollen esta ansiedad, digamos, hacia la matemática, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, ¿no? Porque la matemática es un producto de la humanidad, digamos. Es un producto cultural. Digo, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para que se generen esas ansiedades en la gente? Digamos, entonces, volvemos de nuevo, esto de deshacer matemática tiene que ser algo que nosotros como matemáticos o como formadores, de matemáticos o no matemáticos, tenemos que pensar todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿para qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué la estamos haciendo? Entonces, ¿cuál es el sentido de yo enseñar este teorema o este teorema en este contexto? ¿Está? Entonces, y enseñar la matemática al derecho, ¿no? O sea, es claro que enseñé, o sea, comunicar matemática de la manera que nosotros comunicamos matemática es eficiente, es económica. Eso lo dijo, creo que en alguna charla surgió, lo dijo Patricio Felmer, un gran matemático chileno. Es muy eficiente, es muy cómodo. Definición, es muy cómodo. Demostración. Claro, es comodísimo, pero bueno, o sea, no, la pregunta es ¿para quién es cómodo? ¿Para quién es eficiente? ¿Para quién es económico? Claro. Entonces, un poco de deshacer ¿Qué criterio de eficiencia estamos midiendo en todo caso? Exactamente, todas esas cosas son relativas. Todas esas cosas son relativas. Entonces, un poco los matemáticos tenemos que estar presentes y estar activos en el problema de educación matemática y después pensar, ¿no? O sea, en estas cuestiones de la comunicación, o sea, ¿qué es hacer matemática? ¿Sí? O sea, la diferencia entre precisión y formalismo. ¿Cuándo es necesario la precisión? ¿Cuándo es necesario el formalismo? Digo, y ahí aparece, es necesaria, o sea, podemos enseñar matemática, a ver, en este contexto, la virtualidad, las tecnologías, la computadora, el teléfono,
Digo, se vino encima, esta virtualidad. Se nos vino encima, es parte nuestro, y bueno, ¿cómo hacemos ahora? Digo, ¿será posible que nosotros podamos tener a nuestros alumnos rindiendo un parcial con la computadora prendida? Y la respuesta es sí, lo que hay que hacer es cambiar las preguntas. Cambiar el tipo, bueno, eso también es algo que... Digo, un poco, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo que esto yo lo aprendí en Utah también el primer año. A mí me tocó ser auxiliar de un profe, que él estudiaba problemas de percolación y estaba estudiando cuestiones del hielo en la Antártida. Entonces él se subía, como matemático, se subía a estos buques rompehielos 3 meses al año, e iba allá y tomaba medición y después resolvía problemas de percolación y demás. Y me acuerdo que yo al ser análisis 3 tenía que dar, sería variable compleja, series de Fourier, esas cosas, digamos, para ingenieros, ¿no? Y me acuerdo que llegamos al parcial y todos los chicos estaban con la computadora. Claro, fue... Todos los chicos estaban con la... Y chicos, pero a ver, ¿cómo es eso? Hablando del año 97, más o menos. Y él me dice, ¿cuál es el problema? Se cambia la pregunta. Cambia la pregunta. Y entonces, un poco es eso, ¿no? Deshacernos, deconstruirnos. O sea, si nosotros queremos que los chicos usen la computadora, bueno, no podemos seguir haciendo las mismas preguntas que veníamos haciendo con los problemas de lápiz y papel. Claro, nuestras prácticas, las tuyas, de tu época estudiante y las mías, son prácticas pensadas para una época analógica, una época en la cual no hay computadoras. No podemos, claramente, si esas son las prácticas, y la computadora está subutilizada, ¿no? Comparto esa afirmación. Me acuerdo en esta discusión con maestros igual, de si se usa la calculadora y si no se usa la calculadora y no sé qué. Le digo, bueno, rompan las calculadoras. ¿Cómo rompan las calculadoras? Le digo, sí, rompan una tecla. Saquen la tecla, rompanle la tecla del 4 y pídanle a los chicos que hagan 44 por 4, a ver qué hacen. Y claro, y lo hicieron y volvieron maravilladas. O sea, primero porque cuando ellas lo tuvieron que hacer, quedaron fascinadas porque nunca se hubiesen imaginado toda la matemática que había detrás de ese problema, ¿no? De hacer 44 por 4 con una calculadora que no tenga el 4. Claro, sí. Bueno, volvemos a... quiero quedarme con esto, así, antes de cerrar, de que enseñamos haciendo un relato de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Creo que compartimos eso y queda claro. Así que, bueno, Gabriel, ya tenemos que ir, nos quedaron montones de cosas para hablar, pero bueno, estos tiempos de YouTube no vamos a hacer un video de 5 horas, podríamos hacerlo tranquilamente, yo creo. Pero bueno, así podemos tener visualizaciones, con 1 hora de charla está más o menos bien. ¿Querés decir algo antes de terminar, cortito, alguna reflexión final que quieras compartir en 30 segundos? Y mira, una de las cosas que este desafío que va a enfrentar este año la Unión Matemática Argentina es hacer la Virtuma 2020. Claro. O sea, es el primer congreso de matemática de la Unión Matemática Argentina totalmente virtual. Y eso también está abriendo un montón de interrogantes y preguntas y problemas a resolver. Algunos se van a resolver mejor que otros, pero eso también creo que es una oportunidad muy interesante para seguir deshaciendo matemática. Muy bien. Vamos a ver cómo sale. Sí, va a salir bien seguramente. Sí. La primera reunión virtual de la Unión Matemática Argentina. Bueno, Gabriel, todo concluye al fin, estamos llegando al final de la charla. Agradezco nuevamente tu buena predisposición, tu buena onda. Siempre voy a decir algo que nunca digo, estoy contento, lo digo siempre en realidad al final de las charlas. Bueno, esperemos que este tipo de charlas, este tipo de conversaciones estimulen las vocaciones matemáticas y contribuyan a desterrar esa ansiedad que nos genera la matemática. Así que muchas gracias, Gabriel. No, gracias Antonio y felicitaciones, chapó por esta idea súper interesante de la matemática nostálgica y hablar, ¿no? Hablar de matemática. La matemática sentimental, exacto.
Dale, Listo. gracias, Gabriel. Nos Bueno, vemos pronto. no. Hasta Listo, luego. gracias. Hasta luego. Chao.